Hola, soy Stephanie Huanta. Vamos a iniciar con el caso clínico ECOE del mes de octubre del Hospital Roosevelt. Vamos a iniciar con los datos generales del paciente, quien se identifica con las iniciales IYSA, de sexo masculino, fecha de nacimiento del 7/9 del 2018, con edad de 4 años y un mes, raza mestiza, lugar de procedencia Quito, Ecuador, lugar de residencia La Magdalena, Ecuador. Una escolaridad no aplica, fecha de ingreso y el servicio fue el 12 del 10 del 22 y el informante se identifica con CAAP, que es de parentesco de su madre, y el tipo de sangre no refiere. Como motivo de consulta tenemos respiración rápida y fiebre de 4 días de evolución. En la historia de la enfermedad actual, madre refiere que hace más o menos 4 días el paciente inicia con fiebre no cuantificada con termómetro sugestivamente alta, por lo que automedica con acetaminofén. Sin mejoría a esta se asocia tos no productiva sin predominio horario y diarrea líquida, con un estimado de 5 episodios al día. El día antes de la consulta presenta taquipnea porque consulta con médico particular que nebuliza con salbutamol e inicia tratamiento con acitromicina, ibuprofeno, nitazoxanida y salbutamol en jarabe, sin mejoría, por lo que decide consultar. Como antecedentes personales o fisiológicos tenemos los antecedentes maternos, que su madre tiene una edad de 23 años, con 2 gestas, un parto, 0 cesáreas, un aborto, un hijo vivo y 0 hijos muertos. Causa del aborto fue espontáneo, enfermedad de transmisión sexual no refiere, ocupación o oficio del padre, son comerciantes. En antecedentes prenatales tenemos que si llevó control prenatal, patologías específicas no refiere, medicación tampoco refiere, dietas especiales o inusuales tampoco refiere, el estado nutritivo general fue bueno, tipo y características de los movimientos fetales, lo refiere como pataditas débiles debajo de las costillas, fecha del comienzo de los mismos fue el 5.º mes del embarazo y la exposición a radiaciones o consumo de drogas durante el embarazo no refiere. Como antecedentes natales tenemos que la duración de la gestación fue de 38 semanas, no hubo complicaciones durante el embarazo, el lugar de parto fue en la maternidad de Ecuador, tipo de parto fue eutóxico simple, atendido por médico, analgesia o anestesia no requirió, complicaciones estuvo aspirado de líquido meconial y dificultad respiratoria con uso de oxígeno por 5 días, el estado del recién nacido fue normal, un APGAR de 8,9, no hubo complicaciones posteriores del recién nacido, peso al nacer no refiere, talla al nacer tampoco lo recordaba la madre, circunferencia cefálica tampoco lo recordaba y tipo de alimentación fue lactancia materna exclusiva. Como antecedentes postnatales, la duración de la estancia del niño en el hospital luego de nacer fue de 6 días, prescripción de antibióticos no refiere, exposición a fototerapia tampoco refiere. Como crecimiento tenemos que sonrió a las 6 semanas, sigue objetos y la luz a los 3 o 4 meses, se sienta a los 8 meses, se para con ayuda hasta los 9 meses, camina con ayuda hasta los 12 meses, lenguaje 12 meses y palabras se refería a mamá y papá, y leche materna hasta 1 año con fórmula al año de edad y no refiere cuál. Alimentación actual, leche entera y dieta libre para la edad. Las inmunizaciones están completas para la edad del paciente y según el esquema del Ecuador. Los hábitos y manías, frecuencia de sueño, duerme entre 8 a 9 horas diarias, frecuencia de micción y defecación. La micción es de 4 veces al día y defecación de 1 o 2 veces al día. Como antecedentes patológicos, tenemos que médicos quirúrgicos, traumáticos, alérgicos y antecedentes familiares no refiere. Como perfil social tenemos que madre refiere que actualmente conviven 3 personas en casa, cuentan con una habitación, paredes de bloc, terraza, piso de cemento, cuenta con servicios de agua, luz y servicios de drenaje, no refiere convivencia o cercanía con algún animal, situación familiar y social, clase media baja, no refiere a ingreso económico, son inmigrantes de Ecuador. Como revisión por sistemas tenemos que se encuentra alerta, activo pero con palidez, de ahí los otros sistemas no refiere. Examen físico, el paciente se encuentra con un aspecto alerta y pálido, medidas antropométricas de un peso de 12.7 kilogramos, una talla en 103, perímetro cefálico de 42 centímetros y las adecuaciones nos da
talla para edad 0, un peso de talla -2 y un peso para edad -1. Como signos vitales de ingresos, que una temperatura de 37.5, frecuencia cardíaca de 141, frecuencia respiratoria de 35, una presión arterial de 106,53, una saturación de 87%, por lo que se requirió oxígeno. Ya con la colocación de oxígeno confío al 100%. En cabeza se encontraba normocéfalo, fontanelas cerradas, sin facies, ojos, pupilas isocóricas y fotorreactivas. En oídos se encontraba simétricos, bien implantados, sin apéndices auriculares y sin ninguna malformación. Nariz se encontraba simétrica, sin desviaciones. Se observa mucosa nasal húmeda. En boca, mucosas semihúmedas. Cuello simétrico inmóvil, tórax simétrico y expandible, corazón rítmico y sincrónico con pulso, pero al auscultar pulmones se encontró con una disminución de entrada de aire bilateral en ambos campos pulmonares. Se ausculta ruidos patológicos de tipo sibilancias al final de la expiración y en ambos campos pulmonares y con retracciones subcostales. Por lo que en la escala de Downes-Wood se le da una valoración de 5 puntos. El abdomen se encontraba blando, depresible, con ruidos gastrointestinales, sin dolor a la palpación, sin distensión, masas o megalias, dolor o signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores se encontraban móviles y simétricos con fuerza muscular de 4 de 5, los miembros superiores móviles y simétricos y con fuerza muscular de 4 de 5 y el sistema nervioso se encuentra conservado. Como impresiones clínicas tenemos que es una bronquitis por influenza A, estado nutricional normal y una bradicardia sinusal. Vamos a desarrollar el problema número 1, que es la bronquitis. Como datos subjetivos tenemos que se encuentra el paciente estable. Como datos objetivos, una frecuencia de 141, una frecuencia respiratoria de 35, una saturación de 87, por lo que se requiere oxígeno, no mejorando con cánula binasal, por lo que se le colocó el sistema Venturi con un fío de 100%, una temperatura de 37.5, una presión arterial de 106,53. Como plan diagnóstico tenemos como diferenciales una traqueobronquitis, que al igual que la bronquitis va a afectar a las grandes vías. La bronquiolitis son los que afectan a las pequeñas vías aéreas, y neumonía, que se presenta casi exclusivamente en lactantes y que llegan a los alvéolos e intersticios de los pulmones. Como nuevos datos vamos a realizarle una hematología química con PCR, gases venosos, un panel respiratorio para hallar el agente etiológico responsable de la clínica del paciente y rayos X de tórax. Como plan tenemos como plan terapéutico una dieta normal para la edad, soporte respiratorio, se utilizará oxígeno suplementario, los signos vitales del servicio, vigilar los signos de dificultad respiratoria, reposo relativo y sello de parina. Seguimiento será por neumología, cita después por COEX de la pediatría. Educacional sería explicar a la madre de la razón del uso de oxígeno y la colocación del sistema Venturi, explicarle la importancia por la que debe estar en este sistema y de la patología. Como análisis del caso tenemos que el paciente del examen físico se encontraba estable, pero pulmones con una disminución en entrada de aire bilateral en ambos pulmonares, ausculta ruidos patológicos de tipo sibilancias al final de la expiración en ambos campos y retracciones subcostales, por lo que se considera su ingreso. Se le realizará exámenes de sangre o de laboratorio y rayos X, aunque el diagnóstico es meramente clínico y no se realizan de forma rutinaria, aunque sí son útiles a la hora de evaluar la sobreinfección bacteriana o exista complicaciones u otros diagnósticos, especialmente en pacientes con alguna enfermedad cardíaca o pulmonar de base. El paciente y la familia estaban cruzando a Guatemala en caravana de ida a Estados Unidos, por lo que se considera por el riesgo epidemiológico realizarle el panel respiratorio, además de la realización de los rayos X de tórax para ver si la bronquitis se debe a un agente bacteriano, viral o coinfección. Ya en el servicio refirió dolor precordial, por lo que se le realizará un EKG.
La bronquitis es un síndrome clínico producido por una inflamación a nivel de la tráquea, bronquios y bronquiolos. Se va a dividir en bronquitis aguda, que se va a tratar de un proceso inflamatorio que va a afectar tanto tráquea y bronquios de mediano o de gran calibre, cuya causa más frecuente es una infección vírica. Su síntoma principal y a veces único es la tos y suele curarse espontáneamente en menos de 3 semanas. Si ya hablamos de más de 3 semanas, estamos hablando de una bronquitis crónica, y la bronquitis recidivante o recurrente se define como la presentación de 4 o más episodios durante un año. Para clasificar a la bronquitis aguda lo vamos a dividir según gravedad en no complicada y en complicada. En la no complicada estamos hablando con una tos menos de 3 semanas, paciente inmunocompetente, sin fiebre, sin comorbilidades y puede darse en un adulto joven. En la bronquitis complicada es tos de más de 3 semanas, paciente inmunodeprimido, fiebre, comorbilidades y puede ser un adulto mayor. O extremos de la vida, que serían los niños. También lo podemos dividir según el cuadro clínico. En la fase aguda tenemos que como cuadro clínico una fiebre moderada, malestar general y mialgias, y va a durar entre 1 a 5 días. Esto se debe por una inoculación o invasión del microorganismo en el epitelio traqueobronquial y va a liberar citoquinas y activación de células inflamatorias. En la fase prolongada vamos a hablar de tos, esputo y sibilancias, y este va a durar de 1 a 3 semanas. Este se debe a una hipersensibilidad del epitelio traqueobronquial y de receptores de vías aéreas, y este va a causar una hiperreactividad bronquial. En biología tenemos que la bronquitis aguda se puede dar por el adenovirus 1, 7 y 12, el virus de la influenza A y B, virus de parainfluenza 1, 2 y 3, virus respiratorio sincitial, rinovirus, micoplasma pneumoniae, y la bronquitis crónica se debe a lesiones postinfecciosas, trastorno genético mucociliar, patología inmunoalérgica, aspiración, compresión de vías respiratorias y contaminación ambiental. No frecuente es la aparición de la bronquitis es las sibilancias. Esto se va a traducir como por un broncoespasmo o una inflamación que conduce al estrechamiento de la luz bronquial. Es más frecuente en lactantes por una reactividad bronquial, pero puede aparecer en niños más mayores y confundirse con un asma bronquial. Tenemos también que la presentación también va a ser la tos, que suele ser seca, irritante y dolorosa, pero después puede volverse blanda, productiva y húmeda. Suele estar precedida por una afectación de vías respiratorias altas en forma de rinorrea o obstrucción nasal. También puede aparecer fiebre y esta obstrucción se va a acompañar de la dificultad respiratoria, que también puede tener palidez, cianosis, agitación e insomnio. En rayos X vamos a ver que va a haber un incremento en la trama biliar y cierto tratamiento de aire y signos típicos de esta afectación. En cuanto a la evolución, si persiste más de 5 a 10 días, cabe sospechar una colonización bacteriana, y este hecho justificaría la administración de antibióticos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer por la anamnesis, ya que el paciente presenta tos con o sin expectoración, malestar general, rinorrea, fiebre moderada, y a la exploración física vamos a hallar disnea leve ocasional, sibilancias aisladas, escasas o crepitaciones sin foco. Aunque los exámenes complementarios no son necesarios, salvo que haya sospecha de una neumonía asociada a la comunidad. Según la clínica que presentaba el paciente, podemos clasificar en una bronquitis aguda. Estos son los laboratorios del paciente, donde podemos ver que hay aumento de los leucocitos a base o a expensas de neutrófilos, lo que esto nos dice que hay un evento infeccioso, una lesión, una infección. Y la química, la proteína C reactiva nos salió aumentada, lo que nos indica que hay alguna inflamación. La hemoglobina y el hematocrito se encontraban
disminuidos, pero al realizarle a otro laboratorio de control ya se encontraban en valores normales. También se le realizó un EKG debido a que refirió dolor precordial, pero esto puede ser debido a la tos que estaba presentando, pero se le realizó y se encontró una bradicardia sinusal. En la mayoría de ocasiones esta es fisiológica sin repercusión clínica o no requiere tratamiento. Como tratamiento para la bronquitis aguda tenemos un tratamiento no farmacológico que se va a basar en la explicación clara por parte del médico del cuadro clínico que presenta el niño a la madre. Reposo, hidratación abundante, evitar irritantes ambientales como tabaco, gases tóxicos, antipiréticos y analgésicos. También tenemos un tratamiento farmacológico que como etiológico según o viral va a ser sintomático. Reposo, no dar antibióticos, antitusógenos, bronquiodilatadores beta 2 de acción corta, y si fuera bacteriana, que más o menos en el 10 se presenta en el 10% por una antibioterapia empírica. El caso presentó una bronquitis aguda viral, por lo que el tratamiento intrahospitalario fue sintomático. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.